ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Damos la bienvenida a nuestro pastor Jairo Barón. Y el título que he puesto al mensaje hoy es en signo de interrogación: ¿la iglesia en el mundo o el mundo en la iglesia? La pregunta sería: ¿la iglesia en el mundo o el mundo en la iglesia? El Señor Jesús dijo: vosotros estáis en el mundo. Estamos, pero no somos del mundo. Es necesario que como iglesia, tú y yo podamos estar en medio de las tinieblas. Así que no le pidamos a Dios. Si tu oración es: Señor, sácame de este mundo, quítame, Señor, de este mundo, no quiero seguir, estás orando mal, porque Dios te necesita aquí para anunciar, para llevar las buenas nuevas, para decirle a otro joven: querido joven, sí se puede, hay sacrificio, pero se pueden las cosas. Somos débiles, pero en Dios somos más que fuertes. Sí podemos hacerlo. Dios te necesita para hacer luz en medio de estas tinieblas. Dios necesita un pueblo que anuncie, proclame, sea un querigma, un heraldo en medio de esta necesidad que vemos a diario. Por eso es necesario que la iglesia esté en el mundo, pero que no sea del mundo. El Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 14 y 16. Evangelio según San Juan, versículo 17, 14 y 16 al 16. ¿Estamos allí? 17, 14 al 16. Dice la palabra de Dios: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Os ruego que los quites del mundo, os ruego que, no ruego, gracias, estaba mirando cómo estábamos de atentos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor Jesús. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Necesitamos ser santificados, pero necesitamos estar aquí. Alguien tiene que hacer la tarea. La palabra de Dios dice que los ángeles desean ardientemente predicar, anunciar el Evangelio de Cristo. Y tú y yo estamos llamados para predicar. La mejor tarea del mundo, el mejor oficio, el mejor trabajo que pudiera haber: predicar el Evangelio de Cristo. Dile a tu hermano que tiene al lado: tenemos una buena tarea, una gran comisión: anunciar el Evangelio de Dios. Es un privilegio, escúchame, iglesia, es un privilegio anunciar, sobre todo porque lo que tú anuncias es verdad. No será comparativo ni igual si tú vendes un producto, y muchas veces tienen que convencerse para vender X producto y tratar de convencer que es verdad, aunque muy internamente, concienzudamente sabes que no es real, que lo que estás vendiendo no puede funcionar al 100%, sino que es un producto. Pero lo más maravilloso de anunciar el Evangelio de Cristo es que es verdad. Tu palabra es verdad. Que con seguridad cada letra, cada sílaba, cada coma que está en la palabra se cumplirá una a una. Eso es lo más maravilloso de anunciar la palabra de Dios, de poderle decir a alguien, a un amigo: mira, te voy a decir algo. Lo que te voy a hablar es 100% verdad. Es lo más maravilloso. Por eso quiero que vaya conmigo a Apocalipsis 2,
Apocalipsis 2, 14 al 17. Apocalipsis 2, 14 al 17. Ya está en las pantallas, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré de comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Habla de las 7 iglesias, desde la iglesia de Éfeso hasta la iglesia de la Odisea. El libro de Apocalipsis. Se sacan varios estudios. Uno de los estudios es que ese mensaje a las 7 iglesias, podemos decir que es un mensaje dispensacional, o sea, cada dispensación, que es un periodo de tiempo que Dios cumple con el hombre, quiere decir que ese mensaje desde la iglesia primitiva hasta nuestros días puede ser un mensaje. Y efectivamente, cuando tú haces el estudio al mensaje a Éfeso, el mensaje a Pérgamo, el mensaje a Esmirna, el mensaje a la Odisea, cada iglesia tiene que ver con un periodo de tiempo de la iglesia ya vivido, y puede ser una aplicación correcta del tiempo. Pero también este mensaje a las 7 iglesias tiene que ver con periodos en la iglesia, donde la iglesia entra en ciertos periodos que hay que identificar y decirle al mundo, a Satanás: tienes que huir, porque la iglesia no puede estar en este periodo de tiempo, en este trance de tiempo, sino que hay que identificar. Por eso hoy quiero tomarlo como un mensaje en lo que la iglesia no puede entrar. El título es: ¿la iglesia en el mundo o el mundo en la iglesia? Tristemente, y les contaba hace un tiempo, unos días, de la última asamblea, que muy fácilmente el mundo se entra a la iglesia y no detectamos a qué momento le dimos permiso a Satanás y las cosas del mundo a que tomara lugar en la iglesia. Acentuaba acerca de lo que tomaron los pastores. Tristemente, cada día me entero que fue más fácil haber colocado y decir: la iglesia se pinta de negro y se ponen unas luces y se llama la atención de los jóvenes con ropa negra. Wow, eso llama la atención. Pero ¿qué quiere con esto? ¿Será que necesitamos conquistar al mundo, atraer al mundo con cosas que alegren la carne? ¿O necesitamos conquistar al mundo transformando vidas? Diciéndole: joven, usted puede tener un giro de 180 grados. No es el camino que lleva, tienes que doblar y volver hacia los pies de Cristo. No te sirve el estilo de vida que tienes, necesitas ser transformado. Y no podemos aceptarle en llevarle el mundo a la iglesia. La iglesia debe estar en el mundo para hacer una transformación. Y quiero mirar este texto. Y tengo que mirar primeramente en este mensaje a la iglesia de Pérgamo. El Señor habla a la iglesia y acentúa 2 doctrinas. Y la primera dice: he aquí, tengo contra ti que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam. Y para conocer cuál fue el mensaje que quiso dar el Señor a la iglesia, necesitamos conocer cuál fue la doctrina de Balaam. ¿Cuál sería la doctrina de Balaam? ¿Qué fue lo que enseñó Balaam? Necesitamos saber, este profeta de Madián, que aunque era profeta de Madián, tenía temor, en cierto modo, temor de Dios,
Porque le dijo a Balac: yo no voy a hablar ninguna otra cosa que no me hable Jehová, el Dios de Israel. Tenía cierto temor, pero tenía una doctrina y conocía también las debilidades de un pueblo para envolverlos en su doctrina. Así que vamos a ver cuál fue las doctrinas. Una de las doctrinas que conocemos y la que más hablamos del profeta Balaam, falso profeta de Madián, fue el lucro y la avaricia. Que obviamente, si hacemos un análisis en estos momentos, claro que la iglesia ya está involucrada en esa doctrina. Y fue una de las doctrinas más palpables y visibles que enseñó Balaam, la avaricia. Cuando el rey Balac le dice: mira, necesito que maldigas al pueblo de Israel, necesito que hables y profieras profecía contra él, y yo te daré dinero, hasta la mitad del reino, lo que haya, ¿qué necesitas? Cuando Balaam escuchó sobre dinero y sobre pago por profetizar, le movió el corazón. Y dijo: claro, yo lo haré. Claro que sí, lo haré. Judas, versículo 11, porque tiene un capítulo. Judas, verso 11. Judas, verso 11, estaba esperándolo en pantalla, pero me rinde más una hoja atrás. Judas 11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Por lucro en el error de Balaam. Tristemente, este mensaje a la iglesia de Pérgamo es el mensaje para la iglesia de hoy, donde suena más atractivo cuando vienes y escuchas un mensaje de dinero, de prosperidad, de plata. Cuando se ven falsos maestros, como dice en segunda de Pedro, que se amontonarán falsos maestros a causa de la avaricia y harán mercadería del pueblo. Y es lo que se está viendo, la doctrina de Balaam. Es una de las partes de la doctrina de Balaam, uno de los puntos primordiales. El dinero, la avaricia, el lucro. Y yo quiero decirte que como iglesia no podemos pensar ni como pastor en iglesia en lucro, ni como oveja en lucro. Soy muy reiterativo y permítame nuevamente aclararte. El deseo del corazón de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Verdaderamente el evangelio se encierra en una sola palabra: salvación. Salvación, no es más, salvación. El Hijo del Hombre vino a darnos plata y plata en abundancia. Vida y vida en abundancia. El Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Eso es lo que me enseña la palabra. Por eso esa doctrina fue tan fácil meterla a la iglesia. Y hoy en día, tristemente, este mensaje es tan palpable para estos tiempos de la iglesia, donde se busca más el lucro propio, la necesidad. De hecho, podemos hablar de este lado, los que piden, pero también vamos a hablar del lado allá, la iglesia, los que necesitan. ¿Quién no necesita? Levante la mano el que necesita dinero. Pero levante la mano al que no le falta nada. Entonces, ¿por qué necesitamos dinero? Alguna vez alguien me dijo: ¿te falta algo, pastor? Le dije: no. Entonces lo tengo todo. Mucho o poco Dios ha sido fiel, solo que el ser humano es muy desagradecido. Eclesiastés 1:8 dice: el ojo del hombre nunca se sacia. Si Dios te regala un carro, bastaría 2 meses cuando ya quieres otro.
Y la primera oración fue: Señor, aunque sea una latica para caminar. Señor, aunque sea un traje. Y cuando lo mismo, Señor, pero ya quiero otro más. Porque somos seres desagradecidos. Basta ir a África cuando los niños se sientan alrededor de una galleta de tierra, porque tiene algo de sabor, una galleta de tierra, y se deleitan comiéndose una galleta de tierra. En nuestra mesa, si pasan 2 días una galleta en la mesa, ya no sirve porque está blandita. Para ellos sería un manjar, pero nuestra condición nos da en menospreciar algo que no. Si sentimos un sabor agridulce, algo que ya no es, entonces no le decimos: Señor, gracias, porque a un poquito pasadita la empanadita, pero está rica. Sino que sencillamente decimos: no sirve, porque ya tenemos. Pero esa misma empanada, te puedo asegurar que en algún lugar de África sería un deleite. Te abrazarían, te besarían. Un vaso de agua de la llave no nos es suficiente si no trae una marquilla y puedes colocar tu vaso luciéndolo, una botella que llame la atención. Eso se llama marketing. Colocar una botella, la agua más preciada, la cargas en tu maleta por fuera y wow, el agua. Pero así sea una agua medio turbia, en lugares áridos, secos, en un desierto, en África, sería una bendición. Una gota de agua valdría. Pero nosotros no valoramos. Por eso somos inconformes y caemos en el error de la doctrina, de uno de los puntos de la doctrina de Balaam, el dinero, porque nos mueve. El Señor Jesús dijo: no os afanéis por nada, cada día trae su propio afán. Nadie viste mejor que los lirios del campo, y Dios los viste. Las aves del cielo comen y Dios les da, pero ellas comen los necesarios. ¿Alguien ha visto un pájaro obeso? Se ríen, ¿por qué no? Ellos van y comen los granitos, listo, el Señor dio para hoy apenas. Pero nosotros 10 de la noche, una hamburguesa doble, 3 carnes, y hasta que ya, como el pueblo de Israel: Señor, danos carne. Y él dijo: aquí les voy a dar carne, pero hasta que les brote por las narices y boca, dice. Y dice que aún la carne la tenían en los dientes y en la nariz y la boca, y blasfemaban. Iglesia, tenemos que tener cuidado, porque a veces puntos tan insignificantes nos llevan a caer en el error de Balaam. Agradécele a Dios cada mañana. El solo hecho de que tú y yo abramos los ojos en la mañana y despertemos, podamos ver unos rayos del sol, podemos decir: gracias, Dios. Es un lindo día para alabarte, un bonito día para darte gloria, un bonito día para exaltar tu nombre. Muchos no cuentan con ese día. Aún así, en medio de la aflicción, el dolor. Ayer estaba trabajando y me cayó un planchón en este dedo. Tenía como 4 maestros al lado y salí brincando: gracias, Señor, gracias, Señor. Pero era el dolor. El maestro me dijo: ¿y por qué da gracias en vez de decir ese palo? Y le dije: no, porque aún así Dios tal vez quería morenearme ese dedito más. Pero damos gracias a Dios. Una situación, a veces cosas simples, se pasó el transporte. A veces algo tan sencillo: me faltaron 50 pesos y se me acabó el Dios. Ya no es mi Dios. A veces Dios quiere que ayune y no hay para el desayuno, y empiezo a blasfemar el nombre de Dios. Y te está recordando: ¿hace cuánto no ayunas? La última vez fue cuando el pastor: ¿por qué no sacas un día de ayuno? Dios nos ve así como tan gorditos que necesitamos ponernos a dieta, y Dios sabe. Pero todas esas cosas nos llevan a mirar la doctrina de Balaam. Segunda de Pedro 2:15. Creo que hoy nos están fallando como los A2:15. Dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Sabe qué hizo Balaam? Le dijo: mira, rey, listo, usted págueme que yo les maldigo a ese pueblo.
Y vamos a hacer las cosas bien, porque la maldición que funciona es la que viene de Jehová. Si Él los maldice, créame que usted gana la batalla. Hizo 3 veces, en 3 oportunidades, 7 altares. Y cambió de monte. Vámonos para aquel monte. No, mejor en aquel como que escucha más Dios. En este oye más Dios. Y trató de maldecir en nombre de Jehová a su pueblo. No se le ocurre sino al bruto de Balaam pedirle a Dios que lo maldiga, como si alguien te fuera a decir: aún hay unos brutos que se llaman pastores, si te vas te maldigo en el nombre de Jehová. Y la gente cree que Dios sí le va a maldecir sabiendo que es su hijo. Eso no cabe, porque si Dios te llamó como hijo, te tomó como hijo, te bendecirá. Si tú haces lo recto, lo bueno delante de sus ojos, nadie podrá maldecir tu vida en nombre de Jehová. Eso quiso cambiarlo Balaam y así no funciona. 7 altares. Señor, ¿qué palabra? Y tú miras en el libro de Números y el Señor da la palabra. Mira, el pueblo será. Mira esa palabra que le da. Y el rey se quedó: pero yo lo traje a usted para que lo maldijera y usted lo que hace es bendecirlo. Yo solo digo lo que Jehová dice. Eso. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo somos llamados como hijos, somos llamados a bendición. Porque Él es nuestro Padre y sabe de qué cosas tenemos necesidad. Escúchame. Y conoce el corazón. Jehová es el que pesa los corazones. Engañoso es el corazón, dice Jeremías. Perverso. Más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Si tú creías conocer tu corazón, déjame decirte que no. Bastaría solamente un momento. He conocido y conozco familias que por una herencia son capaces hasta casi de matar la mamita. Conozco personas que su corazón es engañoso y queda uno. El Señor Jesús en la palabra dice: no te fíes ni aún de la que duerme a tu lado. Porque personas que uno dice: wow, están con uno, pastor, venga, es que contigo, el mismo Pedro le dijo: Señor, contigo hasta la muerte. Y solamente le preguntaron: ¿tú eres de ellos? Yo ni lo conozco. Porque engañoso es el corazón. Podemos decir muchas cosas, pero verdaderamente lo que está internamente en el corazón no lo conocemos, no sabremos. Tal vez una de tus oraciones es: Señor, regálame el baloto, te prometo que la mitad es para la iglesia. Y cuando se lo gane se pierde el cliente, se pierde el hermano, se pierde la salvación. Porque eso no es así. Engañoso es el corazón. ¿Quién pudiera entenderlo? Si tú tienes 1,000 pesos y no compartes un pan con 100,000, creo que con 1 millón, con 10, con 100, con 1,000 millones. Porque el corazón se deja ver en lo poco, en lo poco. A veces con amor nos quedamos mirando por ahí cuando vamos los indigentes y ellos piden un pan. Y miro la reacción, ellos sacan con su pan y comen y llevan su mascota y la alzan y le dan el pancito. Lo consienten, lo suben a su carreta y ese perro se siente un super perro en esa carreta así del hombre. Porque lo aman, porque eso es lo que hay en el corazón. La abundancia del corazón, abra la boca. Eso es lo que hay en el corazón, lo que tú puedes mirar. Pero a veces creemos que con un poco más de dinero seríamos más dadivosos. Si no eres con 1,000, no lo serás con 1,000 millones. Amén. Fuerte. Pero eso es. Porque no conocemos lucro. Nos puede dañar. Puede llevarnos a la maldad del premio. La pregunta sería: ¿cuánto tiempo invertimos en el Señor? No hablemos de dinero, hablemos de tiempo, hablemos de momento en el Señor, porque eso es preciado para el Señor. ¿Qué tiempo verdaderamente pasamos en su presencia?
¿qué tiempo verdaderamente sacamos para Dios? ¿O sencillamente nos mueve una necesidad? Yo te diría, hazte esta pregunta hoy ahí sentado. ¿Qué te trae a la iglesia? ¿Cuál es el motivo que te trae hoy a la iglesia? Para que el pastor no me ponga falla. Puede ser una. Porque estoy enfermo. Puede ser otra. Para que me vaya bien. Puede ser otra. Porque formé un hábito en la iglesia y me hace falta venir. Puede ser otra. Pero ¿qué es verdaderamente? O sencillamente tu corazón anhela encontrarse con el Señor, darle un tiempo, cumplir el cuarto mandamiento de santificar, guardar el día de reposo para santificarlo. Y decir, Señor, tú me diste 6 días a la semana, ¿cómo no voy a ir a adorarte? Me mueve, me anhela. Son 6 días aburridos, pero el último, Señor, es para ti. O estás en la iglesia y a qué horas acabará este pastor. Cuando es solamente un compromiso es eso, pero cuando Dios está, el anhelo en mi vida, es un deleite estar en su presencia. Dile a tu hermano que tiene al lado, es un deleite estar en la presencia de Dios. Es un deleite contarlo. Dice que es el primer punto de la doctrina de Balaam. El segundo punto será para poner, dice, vaya conmigo a Apocalipsis. Se me perdió Apocalipsis, capítulo 2, verso 14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo. A poner tropiezo. Escúcheme bien. El primer punto de la doctrina de Balaam era el lucro, la avaricia. El segundo punto de la doctrina de Balaam es poner tropiezo. ¿Sabe algo? Cuando el rey le dice a Balaam, maldíceme al pueblo, y lo intenta 3 veces, le prepara becerros, 7 altares y hace todo este trabajo y no ve que no funciona, Balaam lo llama aparte y le dice, rey, ven para acá, mi señor, esto no funciona. Al que vamos a maldecir es al pueblo de Dios, y Dios no va a maldecir su pueblo, pero venga aquí en secreto, le voy a decir qué hacemos si funciona. Vamos a poner tropiezo. Vamos a hacer que el pueblo no se dé cuenta y ganamos la victoria. Y le dice Balaam, mira mi señor, yo le voy a dar la táctica. Las mujeres moabitas son más hermosas que las mujeres del pueblo de Israel. Y esos muchachos son terribles, coquetos. Así que cuando vean las mujeres moabitas, déjame decirte que caerán a sus pies. Las enamorarán, los mezclamos, y no hay cosa que un hombre enamorado no haga por una mujer. Lo ponen a uno a hacer materas frente a la casa, a regar las maticas a las 10 de la noche, a sacar el perro. Imagínese este hombre así guapo, fuerte, grande, y con un firulais chiquitico ahí. Vamos, firulais. Y yo veo otros con un bulldog, con un perro grande. Y me ven a mí, vamos, firulais. Y yo digo, ¿a qué horas? Lo que hace. Y no se da uno cuenta. Pero Balaam sí conocía. Dijo, si usted lleva a las moabitas, dígale que se arreglen bien bonito, atractivas, además que usen sus prendas llamativas, y esos israelitas caerán rendidos. Después de que los mezclemos, entonces ya ellas les pedirán, y ellos sin darse cuenta empezarán a adorar a Baal peor. Y ya usted va a ver, y ganó la guerra. Y no tiene que maldecir el Dios de Israel, porque cuando ellos hagan eso será abominación a Jehová, y Él los despreciará y Él mismo los exterminará.
¿A qué horas se les metió el mundo al pueblo de Israel? ¿A qué horas fue que en un abrir y cerrar de ojos con unas mujeres hubo? Eso está en la palabra, vamos allá. Eso es lo más grandioso. Números 25, 1 al 9. Ahí lo tenemos en pantallas, vamos a leer. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo, imagínense tan descarado. Estaban Moisés diciéndoles: mira, necesitamos limpiar al pueblo. Y él fue y trajo la última. Dijo: antes de que limpien yo traigo la última. Y fue y trajo la última madianita. Y la pasó frente al pueblo exhibiéndola, y se fue para su tienda. Dijo: antes de que se acabe la amnistía, porque después no nos van a dejar a juntar. Y se trajo la última. Y dice: y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Ya se había vuelto esto tan tremendo, no había moralidad, no había temor de Jehová. Ya los principios de la palabra se habían apartado del corazón de un pueblo que conocía al Dios que era celoso. Dice: y lo llevó a la puerta. Mientras ellos lloraban, él lo entró. Y vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los lanzó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000, sin mover una espada. El rey Barac tomó el consejo de Balaam y les metió dentro del pueblo el pecado, la maldad, la corrupción. Sabía que con una sola mujer podía destruir el templo. Por eso, jóvenes, cuando Dios dice: no os unáis en yugo desigual, está hablando porque sencillamente conquistarán el corazón y sin darte cuenta te pondrán a adorar dioses paganos. Yo he escuchado: pastor, es que él me dice que él va a respetar lo mío y que él va a lo que a él le gusta y yo voy a la iglesia. Es que es tan lindo, pastor. Pero sencillamente, sin darte cuenta, el enemigo te colocará a adorar falsos dioses, a admitir en tu casa lo que no le agrada a Dios. Por eso Josué dijo: yo no sé ustedes, están tan corrompidos, yo no sé, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Hay que poner puntos. A veces nuestros hijos tienden a esconderse tras el enemigo, a contaminarse, y hay que aclararles esos puntos. Hay que decirle: mire, mis chinitos, mis chinitas, hijitas lindas, yo las quiero, pero escúcheme bien, aquí hay reglas, y si usted no le sirve, tome una decisión: o exaltamos a Dios o vas tras Baal Peor, fuera. ¿Sabe cuál era Baal Peor? Miremos dónde está el consejo de Balaam. Usted dirá: ¿y dónde fue que le aconsejó a Balaam? Moisés recuerda el consejo de Balaam. Eso está en Números 31, 15 y 16.
Números 31, 15 y 16. Dice: y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Después de esa mortandad, Dios le dice a Moisés: levántate, ve y destruye a Madián, a todas sus mujeres, a todo. Y se levantan en guerra, y fueron y le perdonaron la vida ¿a quiénes? A las mujeres y a los niños, porque eran pobrecitas, están bonitas, y a pesar de matar esas chinas chirriadas, yo las llevo y las convierto. ¿Le suena algo? Yo cojo ese modelo y lo pongo a los pies de Cristo, y su espíritu se lo entrego al Señor, y el cuerpo para mí, pastor, es una buena decisión. Y yo te voy a decir: no, el Señor fue claro, conviértelo primero, ve que verdaderamente hay una conversión, de lo contrario vas a tener que sufrir. El Señor no se equivoca. Por eso lo grande, y lo que te decía al principio, lo más maravilloso de predicar la palabra, es que te puedo decir con toda seguridad: te va a ir mal, porque estás con las madianitas. Pero es que son tan lindas, y mire las israelitas, pastor, es que usted mire nomás. Pero es que usted está cambiando cuando el espíritu de Jezabel, y cuando se mete las moabitas, usted lo que le está llamando la atención es la carne, porque están mostrando, las israelitas son recataditas, pero lo mejor está escondido. Y eso es lo que usted no se ha dado cuenta, de que en la casa de Dios hay mujeres que aman a Dios, que hay un corazón sincero, y que hay una hermosura, una sinceridad que solo Dios colocará en las mujeres que temen a Jehová. Eso es, por eso es que fue tan fácil. Y tomó consejo el rey, y dijo: Balaam, funcionó. Sin mover una espada, el mismo Dios de ellos acabó con 24,000. Y ahí es donde viene la desobediencia, y donde culpamos al Dios que adoramos, y le decimos: Señor, ¿dónde estás? Y yo te digo: ¿dónde estás tú? ¿Estás siendo luz en el mundo? ¿Estás llevando las buenas nuevas? ¿O sencillamente nos acomodamos? Alguien me dijo: pastor, la iglesia es la iglesia, y afuera es afuera. Y yo quiero decirte: no, tú eres luz en la iglesia y eres luz afuera. Definitivamente tus amigos, tus vecinos tendrán que verlo, y seremos despreciados. Eso dice la palabra. Seremos despreciados. Muchos nos sacarán por causa de Cristo. Nuestra misma familia nos sacará. Personalmente tenemos unos primos, ya los 2 tíos murieron, pero tenemos unos primos que somos agua y aceite, no porque no los amemos, porque no nos aceptan. Y lo que nos dijeron fue: mientras ustedes sean evangélicos con nosotros. Y yo dije: mientras ustedes no honren a Dios, se pierden de mi amistad. Primo, los quiero mucho. Y quedó la barrera. Pero no es negociable. Yo no puedo admitir ceder por honrarles, por tal vez tener su amistad. Yo tengo que ser luz en todo lado. Yo te digo: ¿tú eres luz en la empresa? O sencillamente, pastores, que yo en la iglesia sí, pero en la empresa no pueden saber. En la universidad, porque es que tengo el grupo de amigos. Pero Dios te ha colocado para decirle a tus amigos: esto está mal, esto es robar, esto es. Si tal vez la costumbre de entrar al Transmilenio sin pagar su pasaje, usted pueda reprenderles y decirles: esto está mal. No debe ser así, a Dios no le agrada. Voy, pago mi pasaje. Si tienes que decirle: no ofendas a Dios, maldecir el día no está bien, y tú tienes que ser ahí, Dios te colocó para eso.
pero definitivamente tienen que ver una diferencia en ti, en tu casa, en tu vecindario, en la universidad, en el colegio, en tu trabajo, en todos lados. Tienen que ver una diferencia. No puede ser lo mismo, no puedes admitir este error de Balaam. ¿Qué será Baal peor? Dice que ellos fueron a adorar a Baal peor. Baal peor es el nombre propio de una divinidad fenicia. Una divinidad fenicia del territorio de Moab, más exactamente en los montes de Abarim. Había una simbología fálica. De pronto el término fálico no es muy conocido, pero era eso, la parte masculina del hombre, donde hacían adoración a la fertilidad y como símbolo usaban el aparato reproductor del hombre y adoraban y buscaban un monte, y ese monte donde iban a adorar tenía una forma que ya se imaginará. Por eso, y cómo los hijos de Israel no entiende uno, cómo los que aman alaban a Dios, cómo los que conocen al Dios de Israel, al Dios que los sacó de Egipto, el que hace obras, milagros, prodigios, el que se llama santo, 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 aquel que no tiene que ver nada con el pecado, el que aborrece la maldad, ahora se inclinan a adorar por unas mujeres a tal Dios y hacer cosas que no describe la palabra. Usted se podrá imaginar. Ahora yo le digo, ¿qué es lo que estamos viendo actualmente? Es eso. Mi hermana estaba en España y me saludaba y me decía, aquí en la playa, y se tomó unas selfies, y al fondo allá un cuadro terrible. Yo le digo, oiga, ¿y a esas mujeres se les olvidó el vestido de baño? No, aquí es así, chico. Y ella con su vestido Teletubbies casi de aquí a acá. La miran como... Y yo le dije, ¿cómo, Dios mío? ¿En qué estamos? Tristemente, donde antes protestar era exponer tu causa y decir, no estoy de acuerdo con esto. Ahora para protestar tienes que desnudarte para ser recibida la protesta. Y wow, eso es cultura. Tristemente, donde hombres de Dios como Joshua Harris, un pastor que escribió Le he dicho adiós a las citas amorosas, hoy en día en Instagram se atreve a escribir, me arrepiento de haber escrito ese libro. Y ese libro era para los jóvenes, de decirles, ni siquiera un beso de noviazgo, espérate al matrimonio. Era un libro maravilloso, y donde pide perdón al grupo LGBTQ, ahora Q le aumentaron, LGBTQ, les pide perdón, que porque les había discriminado y les había hecho. ¿A dónde vamos? Y yo digo, estos bebés espirituales, los que están empezando a nacer, los que aún no conocen del Dios de Israel, los que no vieron sus obras, los que su corazón no fue transformado, los que las vidas no tuvieron un encuentro radical, ¿para dónde van? ¿Para dónde va la iglesia? Donde en países como Brasil ya es normal aparentemente para ellos, para nosotros jamás será, que hayan iglesias de homosexuales, lesbianas, donde la palabra es clara. ¿A dónde vamos? ¿Hasta dónde se ha metido el mundo? Donde hijos de pastores en nuestro país se atreven a decirle a Jesús, el capo de capos. Qué tristeza, cuando Él es el santo, cuando Él es eterno, Él es poderoso, Él es sublime, Él es santo, y su amor es maravilloso. Dele ese aplauso al Rey. Balaam sabía la debilidad del pueblo. Y déjame decirte, iglesia, Satanás conoce la debilidad del pueblo de Dios.
Por eso, arrodíllate a orar. Pasarán 5 minutos y te vibra el celular. Y lo más tremendo es que somos tan curiosos, y si es algo importante. Y entonces se irrumpe en la oración, tu devocional, y hay que mirar a ver quién es. Y detrás de eso entonces se va a un poco de mensajes que te distraen y se dañó el devocional. El Señor conocía eso, por eso dijo: mas tú cuando ores, entra a tu aposento. Y yo le puedo anexar a esto: deja tu celular en la sala, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Pero Satanás conoce todas las distracciones. Y déjame decirte que el día domingo es cuando más cosas te pasan para venir a la iglesia. De hecho, puedo decirte que muchos no están aquí porque preciso les amaneció doliendo una mano. Muchos no están aquí porque preciso el vestido que se iban a colocar se ensució. Muchos no están aquí porque llegó el vecino la visita que nunca había llegado. Preciso. Porque Satanás conoce y te va a entretener para venir al tiempo a adorar a Dios. Y entonces sabe que a Dios hay algo que le duele cuando tú, el día de reposo, para santificar tu vida y para santificar este día, te va a entretener con cosas, te va a presentar muchas atracciones, cosas atractivas que llamen tu carne. Iglesia, necesitamos velar para no caer en el error, para que no haya tropiezo, como dice Apocalipsis, no haya tropiezo. Incluso aceptar hasta fiestas paganas. El Señor fue tan lindo que sabe, Él nos creó a su imagen y semejanza. Usted dirá: pastor, es que hay algo en mí. Claro, en mí también. Nosotros tenemos por naturaleza de Dios algo que nos mueve y suena: cambiaré mi triste. Uy, pastor, ¿y entonces eso por qué lo tengo? Si Dios no quería, ¿por qué está en mí? Dios te lo colocó para que le alabara. David lo entendió, pero para que exaltara su nombre. Sofonías 3:17 dice que Él se regocija en mí. Nuestro Dios es un Dios alegre. Por eso tú y yo tenemos que ser alegres. Eso es algo que viene de Dios, la alegría, el gozo. David lo sintió cuando perdió el gozo de su salvación, cuando cometió pecado, y le dice: devuélveme el gozo de mi salvación. No quiero estar así, no quiero estar triste, porque el mundo, el gozo que da será pasajero, será un momento, será momentáneo, pero al otro día está otra vez la tristeza, el dolor. El Señor da un gozo que permanece para siempre. Y ese es el gozo que usted y yo tenemos que tener. Y si Él es gozoso, al pueblo de Israel le estableció 7 fiestas. Escúcheme, 7. Lo que pasa es que nosotros no las hacemos, pero 7 fiestas estableció, y una de ellas dura 7 días. Nos falta fuerzas para gozarnos en la presencia de Dios. Alcanzamos a ir 3 días de fiesta encuentro, y usted esa semana llega: nuestro Dios es Dios alegre. Y a los 8 días: alegre. Y al mes: alegre. ¿Por qué? Porque el enemigo roba el gozo, le distrae. Pero eso es lo que Dios coloca en el corazón. Mire, en un encuentro usted viene, lo que hablamos es real, y usted vendrá transformado. Prepárese para noviembre, porque Dios va a hacer algo en tu vida. En tu vida sobrenatural. Mire, es algo espectacular. Ese es el Dios que conocemos. Entonces no está, pero ¿sabe qué hizo el mundo? Nos cambió las 7 fiestas de Dios. Celebrar cada una. La pastora nos ha explicado las fiestas de Dios, cada una, y tiene su significado tan grande, tan perfecto, que encaja cada fiesta con lo que a Él le agrada. Es perfecto. ¿Es casualidad 7 candelabros en la menorá? Cada fiesta para que su espíritu se goce. Tiene que ver todo tan perfecto, tan perfecto.
pero el mundo no las cambió por fiestas paganas. Y entonces ya no nos gozamos en los panes sin levadura, no nos gozamos en las fiestas de las trompetas, ya no nos gozamos en las fiestas de los tabernáculos. Algo que los jóvenes van a experimentar es algo como las fiestas de los tabernáculos, era así más o menos. Habitar en un camping, cambiar nuestra comodidad por ir y decirle: Señor, métete en este rincón conmigo. Y llegar tarde de la noche con esos jóvenes, así con el frío del clima, pero con el fuego del Espíritu de Dios. Y temblando y decirle: Señor, tú estás aquí. Eso es la fiesta de los tabernáculos. Actualmente el pueblo judío lo celebra. Nosotros ni conocemos eso. Pero díganos del Halloween. Pastor, es que yo voy a ir a la fiesta, pero me voy a disfrazar de Abraham. Póngale cuidado, Abraham, pastor, para dar testimonio. Qué tristeza. Le pone Biblia. Es que a mi hijo lo disfracé, pero pastor, yo no le puse ningún monstruo. Yo lo disfracé casi nada más y menos. Sansón, David, y le puse la onda, quedó más lindo con onda y todo. Porque el mundo nos ha cambiado y sin darnos cuenta estamos en la doctrina de Balaam. Nos pusieron a adorar otras cosas. Basta el fin de año. Hablaba con una familia y me decía: pastor, es que mi casa se ve tan triste esta Navidad. Yo le dije: ¿la alegría era la casa o era su corazón? Aquí le puse luces para que, pero no por Navidad, para que al menos le dé un destello y se despierte o haga algo. Pero el mundo ha cambiado las fiestas paganas y nos lleva. Así que, iglesia, es tiempo de decirle: Señor, no más. Pero mira esto, que el tiempo se me está acabando. Apocalipsis, ya solo vamos en la doctrina de Balaam. Ya estoy aprendiendo a la pastora a demorarme. Dice la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Ahora sí comprendemos cuál fue el tropiezo que puso a los hijos de Israel, ¿cierto? Las mujeres la llevó y los hizo pecar en todo lo que desagrada a Dios. Dice: y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Iglesia, ten cuidado. Diferencia entre lo que le agrada a Dios y no. A comer fornicación. Recuerde que fornicación no es solamente para la iglesia el acto como tal carnal, sino la fornicación para Dios es cuando tú permites otro Dios cambiar lo primero, que es Dios, por darle lugar a otras cosas. Dios es un Dios celoso. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vuelva y dígalo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Es que usted y yo estamos tan metidos que el catolicismo nos cambiaron 3 mandamientos y los aceptamos. 3 mandamientos. Nos quitaron el segundo: no harás imágenes. Nos cambiaron el primero y nos cambiaron el 9. Y usted, entonces, para que te recuerdes bien los mandamientos, Éxodo 20, por favor, y ahí los aprendes en casa, porque aquí no alcanzamos. Entonces dice, versículo 15: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Entonces ahí tendremos que saber cuáles son los nicolaitas. La que yo aborrezco. Como su palabra lo dice, la Biblia no habla mucho, y estudiando a fondo, no habla mucho de lo que eran los nicolaitas, pero se le atribuye a un hombre después de Cristo llamado Nicolás, de los primeros cristianos, llamado Nicolás. Por eso sale la doctrina de los nicolaitas, tan seguidores. Pero en la primera iglesia no era doctrina, sino sencillamente como un estilo de vida. Mire usted en la iglesia de Pérgamo,
la iglesia de Éfeso, versículo 6, gracias. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las que yo también aborrezco. Note que en la iglesia de Éfeso era solo obras, era un estilo de vida, una cultura, pero ya se estaba metiendo en la iglesia. Primero se presenta como una cultura. Tendrá que ver algo ahora que nos presentan todo esto de la diversidad. Y ahora en la iglesia lo último que nos dijeron es que hay que entrar en la iglesia relevante. Que la iglesia relevante es la que pone atractivo a los jóvenes para que vengan, para ganar los jóvenes. Y entonces para ganar esa nueva generación, porque si no las iglesias nos vamos a quedar con abuelitos, eso fue lo último que nos pidieron. La iglesia se quedará con abuelitos, y los jóvenes ¿dónde están? Entonces hay que, esa iglesia relevante, mirar a ver cómo nos ganamos y cambiemos los templos y prediquemos diferente. Y ahora la predicación tiene que ser 20 minutos. Iglesias de Argentina ya predican 20 minutos. Y yo digo, perdóneme, así me quede uno solo, pero yo tengo que darle un montón de palabras, porque son 7 días que está fuera de la iglesia, y si no le aclaro. En 20 minutos, ¿qué puedo decir? Dios les bendiga. Salmo 1, el que habita la vida de los tímidos, morará los hombres impotentes, y dirige a Jehová. Bueno. Ay, perdón, Salmo 91, ese es Salmo 91. Salmo 1 es bienaventurado el hermano que no anduvo en consejo de malos, estuvo en camino de pecado, ni si es carnicero, se ha sentado. Bueno, pero ¿qué más podía decir? Nada. Pero la iglesia relevante ahora encajonó a que el mensaje sean 20 minutos. La alabanza 20 minutos. Para un total 40, máximo 1 hora de servicio. Yo digo, no puede ser un Dios que me regala 7 días a la semana, que me regala haciendo las cuentas nomás de un día. El diezmo de 24 horas serían 2 horas 24 minutos. 24. Hagan la cuenta. Ahí les dejo la inquietud, porque ni siquiera 2 horas 24 minutos. Sería el diezmo de 24 horas. Sería el diezmo. ¿Y cómo voy a darle 40 minutos a la semana? Hay personas que por tiempo, trabajo, universidad, solo pueden verdaderamente estar lo que se está en la iglesia. Y yo les digo, iglesia, eso es lo que se está ahora moviendo. Usted va a escuchar de la iglesia relevante. Usted va a escuchar del tiempo de la iglesia. Aquí tenemos que abrir otro servicio, pero lo que más me mueve a pensar es que se nos reduciría a 2 horas. Pero tenemos que, y estamos orando en eso. Muy pronto va a recibir una encuesta para ver cómo hacemos. Pero que Dios nos ayude a no acortarle el tiempo de lo que es. Eso es la iglesia relevante. Dice que se volvió una cultura en la iglesia de Éfeso. Sus obras, que retiene sus obras, lo que empezaron a hacer, hoy en día se está moviendo y se empieza a mostrar. Y entonces empieza como a hacer aceptación ciertas cosas. Y escúchame, Dios ama el pecador, pero no ama el pecado. De hecho, todos los pecadores son bienvenidos. Pero Él dice, no puedes seguir con tu pecado. Yo tengo que limpiarte, tengo que purificarte, tengo que cambiarte, tengo que transformarte, hacerte una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Esas cosas viejas tienen que pasar. Yo no puedo acomodar todo lo que la Biblia dice a las cosas viejas para que el joven se quede. Yo no puedo acomodar la doctrina para decir, ay, a ti te gusta, bueno, yo voy a acomodarte, pero quédate. No, yo tengo que decirte, mira, si tu vida no transforma, si no tomas una decisión de seguir a Cristo, no hay nada. Pero tiene que ser radical.
No hay otra forma, iglesia. Si hubiese otra forma les predicaba, pero mi cuello está en juego. Cuando llegue a la presencia de Dios me va a preguntar: ¿y qué pasó? ¿Qué predicó? ¿A dónde lo llevó? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. No deje que empiece a predicar un evangelio como el que tal vez por la conciencia, por las fábulas, lo acomodo para que no suene tan difícil. No, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Usted no puede venir, mientras venga aquí, no puede ir delante de Dios con excusas. El pastor no me dijo, el pastor te dijo. Hay que cambiar y hacer cambios radicales. Vamos a mirar qué es la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas vivían licenciosamente. ¿Qué es licenciosamente o ser licencioso? En el diccionario dice que es depravado, sensual, corrompido, laxivo, vicioso, lujurioso. Santiago 4:4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Estos días, esta semana, exactamente el viernes, hablaba con un hombre y me dijo: pastor, ay, tú eres pastor, qué bueno, hijo de Dios santo. Yo también voy a una iglesia. Le dije: qué bien, lo felicito. Ay, entonces somos lo mismo. Le dije: espere un momentico, tengo que aclarar a dónde va usted para decirle que somos lo mismo, que me resulta por allá en la oración fuerte o por allá en otro. Le dije: ¿a dónde vas? Dijo: a ver, pastor, ¿cómo le explico? Iglesia como tal, no, nosotros nos reunimos en las casas. Le dije: estamos mal ahí. La Biblia dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Digo: no, pastor, es que nosotros todos somos líderes y predicamos la palabra a la que el santo nos revela. Le dije: error, tenemos que sujetarnos y prepararnos. Pablo formó a Timoteo para que fuese un pastor, formó a Tito para que fuese pastor. Yo tuve que ser formado al lado también. El mismo Pablo fue formado al lado de Gamaliel. Y en Hechos de los Apóstoles me enseña cómo Apolos empieza a enseñar una doctrina que no es, y Aquila y Priscila en Hechos 18 tienen que reconvenirle y decirle: un momentico, usted está enseñando mal. Hable del Espíritu Santo, que es el poderoso, hable del que transforma, hable del que... Y le reconvinieron, dice la palabra. Y eso me enseña que yo tengo que estar sujeto. Yo: no, pastor, es que nuestra doctrina es mezcla. ¿Cómo así mezcla? Sí, el Señor Jesús se mezcló con la carne y el Espíritu es mezcla con carne. Le digo: uy, no sea bruto, Dios mío. Y ahora sí no somos de los mismos, tengo la plena seguridad, man. ¿Sabe por qué sucede esto? Porque acomodamos el evangelio a mi conveniencia. Y lo que nos incomoda lo acomodo para que yo pueda aceptarlo y decir: ay, sí, porque esto habla a mi vida. Pero yo tengo que aceptar que el Señor no tiene que ver nada con la inmundicia. O somos santos o sencillamente estamos del otro lado. Y yo le digo: estamos llamados a ser santificados cada día. El que sea santo, santifíquese todavía cada día. El que esté bien, mire que no caiga. Estamos velando. Pero se levantan esas doctrinas. Le dije: no entiendo, ahora sí que no. Le dije: usted necesita un pastor. Está un pastor, porque el que le enseña a usted, entonces, ¿qué va a enseñar? Dios mío. Y eso es lo que se está moviendo en nuestros días aquí en Bogotá. Y yo dije: wow, qué errores doctrinales, ¿hasta dónde? Y la doctrina de los nicolaitas fue eso: la sensualidad en la iglesia, permitir todo lo lujurioso dentro de la iglesia. Cuando Sandrita hacía las danzas, le dije: mamita, verifique bien qué vestimenta traen para las danzas y qué danza tienen, porque hay danza egipcia y todo lo que tenga que ver con la caderita. ¿Sí me hago entender? La danza que alaba a Dios tiene que darle lo sublime
al rey. Porque se mete la doctrina de los nicolaitas. Y entonces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. ¿Qué horas? ¿Qué nos pasó? ¿Dónde fue? ¿A dónde perdimos el horizonte? Iglesia, estamos llamados a que la iglesia esté en el mundo y no el mundo en la iglesia. Tenemos que ser luz, claro. Alguien tendrá que preguntarte: ¿tú eres diferente? Dile sí. Entonces estoy bien. Porque yo tengo el amor de Dios y quisiera que tú cambiaras, que tuvieras, que fueras honesto, que fueras sincero, que fueras leal, que fueras santo, que cada día honrara y exaltara, agradara a aquel que te hizo. Dele un buen aplauso al Rey de Gloria. Termino con el versículo 17. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. En otras palabras, el que quiere oír, oiga. Si tienes unos oídos dóciles a la voz de Dios, ponlos esta mañana, porque Dios dice: mira, no va a ser fácil, porque el Espíritu dice: al que venciere. Eso sí es una lucha. No es la guerra que nos enseñaron hace unos años, que usted peleaba con el diablo, le pisaba la cola, le limaba los cuernos, le quitaba el tenedor, el trinche, hacía con el sancocho. Eso no estamos llamados. Estamos llamados a vencer. ¿Con quién? Con nuestra propia carne. Tenemos una lucha diaria. Entonces tenemos que vencer y decir: Señor, manténme, Dios, en una vida agradable. No permita, Señor, que el mundo entre a mi vida, sino que yo pueda agradarte. Al que venciere, le daré de comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Uy, es un misterio. Ahora voy a explicarle esto. La piedrecita blanca es una vida nueva. Isaías 62:2. Isaías 62:2. Dice: entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Si el mundo te conocía con lo que era tu vida, Dios te conocerá con lo que será tu vida. Jacob fue conocido por engañador. Engañó al hermano, engañó al papá, engañó al tío, y a todo, de lo poco que nombra la Biblia, engañó a todos. Pero el Señor dijo: no, ya no será más Jacob. Si usted quiere una vida nueva, te llamarás Israel. Ya no serás más Jacob, serás Israel. Israel. Abraham le dijo, Abraham estaba enseñado a que era de posición, y Abraham significa padre enaltecido. Le dijo: no, yo no necesito, el único padre aquí soy yo. Usted será padre de muchedumbre, por eso te llamarás Abraham. Abraham. Y le colocó un nombre. Tal vez el mundo te ha colocado y te ha tildado con algo que había sido nuestra vieja manera de vivir. Te conocían como el borrachín, te conocían como Firulais. Ayer conocí un Firulais y le dije: ¿por qué le dicen Firulais? ¿Qué es más perro? Firulais. Y entonces Firulais, el chamo, bueno, un poco de apodos, pero por la vida vivencial que se ha llevado. Pero el Señor dice: cuando vengas a mí, todo eso cambiará, y yo te daré un nombre: el escogido, el santo, el bienaventurado. Ese es el Dios que adoramos, ese es el Dios que exaltamos, ese nombre nuevo. Y dice: y colocaré una piedrecita blanca, una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. Eso lo aprendimos en la primera escuela, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas
pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y por qué solo conocerá el nombre que tenga la piedrecita blanca? Porque quien sabrá verdaderamente que hubo un cambio en su vida es uno, nadie más. Usted puede decir, sí, yo he cambiado. Dios hizo algo en mí. Yo soy un testimonio, una vida palpable de lo que era. Y tal vez traerás a memoria, hace unos años dirá, uy, Dios fue bueno, Dios fue fiel, ha hecho conmigo grandes cosas. Y yo conozco ese nombre nuevo, soy una nueva criatura. Ponte en pie y dile, Señor, soy una nueva criatura.